Tenemos para el primer punto en tabla, que es protección de datos, ha confirmado su asistencia la señora Michelle Bordachar, la señora Jessica Matus, de ONG Derechos Digitales y Datos Protegidos respectivamente, la señora Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, la señora Lorena Donoso, del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, el señor Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia por el Ministerio Público, tanto la señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, como la señora Carolina Cruzat, abogada asesora. De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Luis Opaso, gerente general, y Juan Esteban Laván, fiscal. Por el CERNAC, el señor Jean-Pierre Cuchot, director nacional subrogante, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, señora Bárbara Reyes Espinosa y el señor Claudio Magliona. Por Fintech, el señor Alberto Jara. Y en el segundo punto, ha confirmado su asistencia la señora María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de S Business School, Universidad de los Andes. Y también ha confirmado su asistencia por la Fundación Chile 21 para el segundo proyecto en tabla, que es la reforma constitucional sobre fondos de capitalización individual. El señor José Roa, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Eso es todo, presidenta. Gracias, secretario. Bueno, primero quiero agradecer a todos los representantes de las distintas organizaciones, instancias, ONG, institutos, también personas naturales que contribuyeron a a las exposiciones y al análisis de este proyecto de ley, que han aceptado nuestra invitación para poder participar del debate en particular que vamos a dar inicio de este proyecto de ley. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, sobre la cuenta y un tema de reglamento respecto a la forma de proceder. Hoy día tenemos una sesión que va a ser más pequeña porque tenemos sesión especial a las 3:30, 3:30, 5. Por lo tanto, vamos a tener menos tiempo para poder debatir y discutir en particular el proyecto de ley. Yo lo que le pediría, y si es que la comisión así también lo acordara, que destinemos todo el poco tiempo que tenemos hoy día para la discusión de este punto y liberemos a aquellos invitados que están en el segundo punto, porque no nos va a alcanzar, no podemos estar trabajando 20 minutos en uno, 20 minutos en el otro. Entonces pediría eso, presidenta, a ver si es que la comisión está de acuerdo. Muy bien, diputados, yo estoy de acuerdo, creo que es lo más sensato, sobre todo porque para que no nos pase lo mismo ayer que estuvimos esperando a los expositores. ¿Les parece si entonces destinamos el tiempo que es menor en esta comisión para tocar lo que podamos o alcancemos del primer punto de la tabla y que el segundo punto lo podamos reagendar para la próxima sesión legislativa que tengamos, no el día martes, sino que el miércoles, porque el martes ya lo tenemos resuelto, y que podamos mantener en ese caso las audiencias y la división de la comisión tal y como lo hemos acordado, porque este es un proyecto, el segundo proyecto, un proyecto con urgencia también. ¿Tomo el acuerdo? Ya, perfecto. Se acuerda. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Varios, puntos varios. No hay puntos varios. Terminada la cuenta, entonces, esta sesión tiene como propósito destinar 75 minutos para continuar la discusión. Bueno, ya acordamos el tema de los tiempos, pero el tiempo que tengamos disponible para continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite constitucional, boletines refundidos 11.144-7 y 11.092-07. Esto tiene urgencia suma y para este efecto se ha invitado al señor ministro secretario general de la Presidencia o a quien envíen su representación y a la señora subsecretaria del mismo ministerio. Se hace presente que la comisión acordó invitar en esta etapa de la tramitación a los expositores y expositoras que la comisión recibió durante la tramitación en general, por si quisieran hacer algún tipo de complemento, observación, ayuda a resolver alguna de las dudas que puedan surgir en el transcurso de la tramitación.
Esta es una experiencia que la comisión ha hecho de manera previa y que ha sido y ha resultado de muy buena forma. Por esa razón es que a solicitud de algunos parlamentarios, particularmente el diputado Ilavaca, que fue presidente de la comisión, tomando esa experiencia, lo decidimos volver a realizar. Le damos la bienvenida al ministro Giorgio Jackson por encontrarse nuevamente con nosotros y acompañado de Lizzie Seaman. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. Ministro, estábamos comentando antes que usted llegara de que además nos acompañan, invitamos a todos y todas los expositores que participaron de la tramitación del proyecto, van a estar en calidad de oyentes. Si alguno de ellos, si la comisión considerara pertinente preguntar en la particularidad del debate algún tema en particular a alguno de los expertos, finalmente van a tener la posibilidad de hacer alguna contribución, que es un mecanismo que hemos utilizado en otra oportunidad. Diputada Giles, sobre el punto. Sí, presidenta, gracias. Me gustaría saber quién es Lizzie Seaman. Ministro. Sí, presidenta, por su intermedio a la diputada Giles, Lizzie Seaman es la abogada de la División Jurídico-Legislativa que está a cargo de la tramitación en específico de este proyecto, que nos va a estar ayudando desde su expertise. Perfecto. Muchas gracias, ministro Jackson. Bienvenida, señorita Lizzie, o señora. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la tramitación. Acordamos que la sesión, ¿a qué hora empieza la sesión especial? A las 3:30. A las 3:30. Entonces tendríamos que hacer una pausa y luego volver a terminar la sesión hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Perfecto. Entonces a las 3:30 vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a tratar de tramitar, y como vamos a tener una sesión cortada, decidimos alargar esta sesión solo para o destinar esta sesión solo para el primer punto de la tabla, a solicitud de un parlamentario que fue acordado por el resto de la comisión. Perfecto, damos inicio entonces. Le voy a pedir al secretario que pueda dar lectura entonces al primer artículo, ya que la votación en general ya está dada, por lo tanto vamos a votar ahora en particular. Sí. ¿Sí, diputada Giles? Antes de proceder a eso, quisiera pedir su venia y el advenimiento, por supuesto, del concurso completo de la comisión. Quería posible que yo pudiera juntar mi voto a favor en la votación en general al no haber estado presente en ese momento en la sala. Entiendo que reglamentariamente, si toda la comisión está de acuerdo, mi voto se puede incluir, y eso es lo que solicito. En la votación en general que se dio la semana, o sea, antes pasada, creo que fue. Ya fue hace como 12 semanas. Y no influye en los resultados tampoco, porque No, pero fue la semana pasada. Pues, fue ¿sí? por unanimidad, sí. Sí. Por unanimidad, así que no influye en los resultados. Sí. Presidenta. Diputado Alessandri. Sí, quería Diputado Alessandri. preguntar, Presidenta, por lo que dijo recién, que un diputado habría pedido que solo viéramos el punto 1. Que eso se pide por mail, lo pide cualquiera. A mí me interesa bastante el punto 2. Es la primera reforma constitucional que manda el presidente Boric a este Congreso. Dice que los fondos previsionales de los trabajadores son inexpropiables. Y si bien usted lo ha puesto siempre en tabla, siempre en el lugar 2, 3 o 4, y va quedando sin tramitar. Entonces, por respeto al ministro Jackson, que lo firma, al presidente de la República, creo que esta comisión debería empezar a ponerlo en primero o segundo lugar también. Gracias, presidenta. Sí, diputado, nosotros tenemos el proyecto de ley en tabla, pero a solicitud de un parlamentario al inicio de la sesión decidimos como comisión por unanimidad destinar la totalidad de la sesión, porque esta sesión está cortada y es más corta. Entonces la próxima semana seguiríamos con las audiencias. Hay varias audiencias solicitadas sobre ese proyecto. Ese proyecto está en tramitación, está con urgencia al Ejecutivo, y por lo tanto nosotros vamos a seguir poniéndolo en tabla el día 2 de nuestros días legislativos, tal como lo hemos venido haciendo, cumpliendo precisamente con la urgencia y con su proceso de tramitación. Diputada Giles. Diputada, presidenta. Sí. No, le doy al tiro la palabra. Tiene la palabra. Gracias. La diputada Giles primero. Gracias, presidenta. Quisiera solicitar, por favor, si la comisión tiene a bien acordar, y por su intermedio, por supuesto, que yo pueda participar en las 4 votaciones en particular que ya se dieron de este proyecto, que fueron además votaciones unánimes. Por lo tanto, yo quisiera en el mismo sentido poder adjuntar mi voto.
No, no. La semana pasada, sí. Sí, lo resolvemos al tiro, diputada Giles. Diputada Camila Flores. No, presidenta, solamente quería un tema más bien administrativo, preguntarle, dirigirme por su intermedio al señor secretario, porque efectivamente en la votación en general del proyecto que estamos tratando de datos personales, yo tampoco estuve presente y me gustaría también saber, estuve en las votaciones en particular, ¿cierto? Que señala por su intermedio la diputada Giles, pero no estuve en la votación en general. Me gustaría ver la posibilidad también de adjuntar mi voto favorable en ese sentido, si es que es posible. Gracias, presidenta. Perfecto. Bueno, si les parece, aquí hay dos parlamentarias. Bueno, la diputada Flores lo que solicita es incorporar su voto en la votación en general. La diputada Pamela Giles solicita incorporar su voto en la votación en particular, al revés, sí, porque la diputada Giles sí participó en la general, pero no así en la particular. Estos fueron indicaciones, o sea, artículos votados por unanimidad de los presentes, salvo uno de los artículos donde, que es el artículo, ¿qué artículo? Se rechazó la indicación del diputado Luis Sánchez. Salvo el de la indicación del diputado Luis Sánchez, que fue rechazada, pero quizás la decisión de la diputada Giles es sumarse a la mayoría, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Y yo me sumaría a esa misma solicitud porque tampoco estuve presente en esa sesión. Y la diputada Catalina Pérez exactamente lo mismo. ¿Le parece a la comisión entonces, por buena voluntad y unanimidad, poder dar el acuerdo para las 4 diputadas que estamos solicitando incorporar nuestra votación entonces, tanto en particular como en general en los casos respectivos? Sí, presidenta. No cambia Sí. los resultados porque se nos sumaríamos a los resultados de la mayoría. De la mayoría expresada. Okay. Perfecto. Ya. ¿Se acuerda entonces? Y entonces daríamos continuidad a la votación. ¿En qué artículo quedamos, secretario? Dele nomás. Pérez, se suma la mayoría. La mayoría y la diputada Flores a la general. Ya. Sí, presidenta, ya nosotros en la sesión pasada se despachó el artículo primero y en la página 3 del comparado, el pequeño comparado con el comparado que va a ir por capítulo un poco avanzando a medida que vayamos avanzando porque el proyecto es extenso, tenemos en la página 3 12 propuestas que tienen elementos en común. Elementos en común, porque se refieren al ámbito de aplicación territorial de esta ley. El diputado señor Soto establece, agrega un artículo primero bis respecto del ámbito territorial. Esta ley se aplicará cuando, dice, primero, el tratamiento de datos personales se realice en cualquier parte del territorio nacional. Esta es la primera alternativa. 2, también se aplicará cuando el responsable o el encargado del tratamiento de datos personales se encuentre domiciliado en el territorio nacional. Tercero, cuando se realice el tratamiento de datos personales de titulares que residen en Chile por parte de un responsable o encargado no establecido en el país, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con a. La oferta de bienes o servicios a dichos titulares, independiente de si se requiere un pago, b. del control de su comportamiento en la medida que tenga lugar en Chile. 4. Se aplicará también al responsable o encargado del tratamiento de datos personales no domiciliados en Chile. Le resulta aplicar la legislación nacional en virtud de un contrato o de los instrumentos internacionales. Los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en el país y que oferten bienes o servicios de acuerdo a lo señalado en el numeral 3, deberán establecer y publicar una dirección electrónica que será considerada para todos los efectos, incluyendo notificaciones, su domicilio en Chile. Por su parte, el diputado señor Raúl Leiva también presentó una propuesta, un artículo sobre el ámbito territorial de aplicación, en el sentido que la disposición de la presente ley serán de aplicación obligatoria al tratamiento de datos personales que se realice bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. El responsable esté establecido o constituido en territorio chileno. B. El mandatario, con independencia de su lugar de establecimiento o constitución, realice las operaciones de tratamiento de datos personales a nombre de un responsable establecido o constituido en territorio chileno. C. El responsable y o mandatario no se encuentran establecidos en territorio chileno, pero las operaciones de tratamiento de datos personales estén destinadas a ofrecer bienes o servicios
a titulares establecidos en Chile o a monitorear el comportamiento de titulares que se encuentren en territorio nacional, siempre que el monitoreo tenga por objeto adoptar decisiones respecto a esos titulares o impliquen un análisis o la predicción de sus preferencias personales, su comportamiento y o sus actitudes. El tratamiento de datos personales sea realizado por un responsable que, no estando establecido en el territorio chileno, le resulta aplicable a la legislación nacional a causa de un contrato o del derecho internacional. Son las dos propuestas en cuanto al alcance territorial. Finalmente, hay una disposición, Margarita, en el artículo 14, inciso final, que habría que tener presente. Margarita la tiene, en el artículo 14 del proyecto, que no voy a leer porque probablemente no va a estar en el comparado pequeño que ustedes tienen. Dice en el comparado grande, en la página 27, que establece obligaciones del responsable de datos. El responsable de datos, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en esta ley, tiene las siguientes obligaciones. Y el inciso final dice: el responsable de datos que no tenga domicilio en Chile y que realice tratamiento de datos de personas que residan en el territorio nacional deberá señalar. Sí, a ver, perdón, para poner orden. Lo que el secretario está haciendo es una observación de que la indicación del diputado Leiva, por lo que entiendo, tiene una colisión con un elemento que está incorporado en el artículo 14, que está en la página 27, y en el comparado grande. En el artículo 14... Aquí está el texto completo del proyecto, a quien le interese tenerlo. Ah, no, pero el artículo 14 no está en la 27. Lo mandamos hoy día por correo completo. El artículo 14... En la página 49. Lo estoy mostrando en pantalla en este momento. No está, el artículo 14 no está en la 27. En el grande. Es que ese es suyo nomás, ese comparado solo es suyo. Ese se le entregaron a usted. Sí. Chuta. Ya. Ya, ahora sí voy a reiterar un poquito que... Ya, vamos a reiterar. Entonces, nada más que lo que quería advertir, que hay un aspecto del proyecto que está más adelante, que no alcanza a salir en el comparado chiquitito que tienen, está en este que el comparado inciso grande. final del artículo, o si quieren estar en el texto del proyecto que está acá. El inciso final del artículo 14 dice: el responsable de datos que no tenga domicilio en Chile y realice el tratamiento de datos de personas que residen en territorio nacional, deberá señalar y mantener actualizado y operativo un correo electrónico u otro medio de contacto idóneo para recibir comunicaciones de titulares de datos de la agencia. Advierto que en este caso es solo el responsable de datos que no tiene domicilio en Chile y realiza tratamiento de datos de chilenos en el territorio nacional, personas que residen en el territorio nacional. Tiene que tener un correo electrónico, pero es para solo efectos de recibir comunicaciones de los titulares de datos de la agencia, no como para que sea un domicilio, para que lo notifiquen, de demandas, qué sé yo. ¿Pero hay colisión de la norma? No, la verdad es que no, pero quería hacerlo presente porque tenía que ver con estaba relacionado. Ok. Sí. Bueno, entonces someto a discusión las indicaciones. Fueron leídas ambas indicaciones de conjunto porque son muy similares. Me queda la impresión, quisiera sugerirlo para el debate, que los elementos de la indicación del diputado Soto y el diputado Calisto estarían incorporados en la del diputado Leiva, al menos en su mayoría. Si hay algún elemento que faltara, tengo la impresión de que la del diputado Leiva es más completa desde el punto de vista de su dimensión general. Esa es la impresión que tengo. Quisiera pedirle a los autores que si se pudieran pronunciar al respecto para que pudiéramos tratar de encontrar un punto. Diputado Soto. Presidenta, este es un artículo súper importante porque tiene que ver con el ámbito de aplicación de esta ley de protección de datos personales. Es decir, dónde se va a aplicar y a quiénes se va a aplicar. Es muy importante cuando se trata de datos que circulan libremente por el espacio de Internet, de país en país y de continente en continente, sin tener ni siquiera a veces domicilio físico de los portales, de las plataformas electrónicas que están utilizando los datos de los chilenos. El ámbito de aplicación territorial es lo que trata esta norma y establece con claridad cuándo se aplica la ley chilena, básicamente cuando el tratamiento de datos personales se hace en Chile, cuando se toman los datos de los chilenos, cuando los responsables viven en Chile, pero hay una situación que es un poquito más compleja, que tiene que ver cuando
cuando los responsables o encargados del tratamiento de datos personales, esto se trata de grandes empresas, no tienen domicilio en Chile. Ahí se produce el problema. ¿Cuándo se aplica si no viene en Chile? Bueno, ahí hay varias alternativas y las dos indicaciones, tanto el diputado Leiva como la mía, lo tratan y son muy similares en eso. Pero hay una diferencia que tiene que ver con uno de los acápites, que es cuando yo señalo en el artículo, en el número 3, letra B, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con el control de su comportamiento en la medida que tenga lugar en Chile. El diputado Raúl Leiva, en la letra C de su indicación, en la mitad dice, o a monitorear el comportamiento de titulares que se encuentran en territorio nacional, que son como las mismas, son dos definiciones sobre lo mismo, pero donde la indicación del diputado Leiva, creo yo, que reduce esa posibilidad es cuando le agrega a continuación de monitorear el comportamiento de titulares que se encuentran en territorio nacional. Esto se trata de empresas que en el fondo recogen los datos de comportamiento de los usuarios, elaboran perfiles para fines comerciales, de salud, etcétera. De eso se refiere a monitorear el comportamiento o controlar el comportamiento. Pero el diputado Leiva le agrega siempre que el monitoreo tenga por objeto adoptar decisiones respecto a esos titulares o impliquen un análisis o la predicción de sus preferencias personales, su comportamiento y o sus actitudes. El problema de eso es que ¿quién lo prueba? ¿Cómo se prueba? Supone algo posterior que nunca va a poder ser controlado por nadie. Y al establecer una condición adicional, que es que se produzca de esta manera, siempre que en el fondo actúa favoreciendo las facultades discrecionales de las grandes empresas que tratan estos datos, porque es un comportamiento posterior que no se puede saber de antemano. Y cualquier empresa podría cerciorarse diciendo, sí, yo monitoreo el comportamiento de todos los chilenos y chilenas, pero no con estas finalidades. Y se exime. Y yo creo que esa es la gran diferencia, salvo que el diputado Leiva plantea algo distinto. Sí, compartiendo lo grueso que plantea el diputado Soto por su intermedio, presidenta, yo creo que esta letra C de este artículo segundo que proponemos en esta indicación se pone en una hipótesis distinta, en donde el responsable no haga tratamiento de datos chilenos, sino que los monitoree. Entonces, si bien es cierto, como plantea el diputado Soto, puede ser ex post, obviamente ese monitoreo cuando tenga efecto en Chile. Cuando se transen esos bienes, esos datos en el país. Por eso se circunscribe, si no, todas y cada una de las empresas o grandes o pequeñas empresas de datos que monitoreen los datos en Chile y no tengan su residencia, no estén establecidos en el país, podrían quedar sujetos a la norma. Por eso digo yo, está bien que se monitoree, pero ¿cuándo se le va a hacer aplicable la territorialidad? Cuando efectivamente este monitoreo tenga por objeto adoptar decisiones respecto a titulares que impliquen un análisis o predicción de preferencias y comportamiento de datos personales en Chile. Y la segunda diferencia, creo yo, que por lo menos lo que nos hemos informado, es que muchas veces se utilizan no solo el establecido el responsable, sino también mandatarios. Y por eso incluir a los mandatarios, muchas veces que permiten sustraerse del ámbito de aplicación de la norma, me parece importante. Si le parece a la comisión y a usted, presidenta, con el diputado Soto, porque ya vamos a entrar en un receso, nos vamos a poner de acuerdo, claro, para incluirlo, para incluirlo, una redacción común. ¿Le parece? ¿Te parece, Leo? Me parece fantástico porque yo ya le estaba pidiendo la opinión al diputado Ilavaca a ver si encontrábamos algún consenso. No, está bien. Al tiro estaba la diputada Giles y luego le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Quería pedir en primer lugar autorización para que el asesor constitucionalista, profesor Aldunate, pueda ocupar el puesto en la mesa que ya está ocupando. Y que requiere de la autorización de la comisión. Y además de eso parece que quede de modé en todo orden, porque quería pedir que me autorizara el diputado Leiva a suscribir su indicación, que me parece la más apropiada. Gracias, diputada Giles. Y yo no tengo problema en que el asesor Aldunate, que además es uno de los expertos que acompaña esta comisión permanentemente, pueda acompañarnos en la mesa. No sé si alguien tiene algún problema al respecto. No, perfecto. Bienvenido, señor Aldunate.
Ministro Jackson, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, a nosotros nos parece muy bien que desde la iniciativa parlamentaria se busque abordar un tema tan importante como la extraterritorialidad. Es algo que el mismo señor Bruno Giancarelli, cuando estuvo acá, puso énfasis, y que tengo está aquí, de hecho. Está aquí. Está aquí, sí. Está aquí con nosotros de forma telemática, haciendo el análisis también con la división jurídico-legislativa, acá con la abogada Lizzy Siman. Creemos que también puede tener algunos puntos de mejora la indicación para que cumpla el objetivo, sobre todo en otras hipótesis que no sea necesariamente el monitoreo del comportamiento, y al mismo tiempo hay muchas aplicaciones que no necesariamente son a través de un pago, mediante un pago el que ofrecen los servicios y generan la adopción de los datos, sino que a veces es a partir de una contraprestación. Y por lo tanto eso también podría quedar de mejor forma esbozado en el articulado. Así que quizás durante el pequeño receso que se va a tener, se podrían juntar los distintos asesores a concordar un texto que pueda abordar esto de la manera lo más integral posible, pero estamos de acuerdo con el principio que se busca. Gracias, ministro. Ya vamos a suspender ahora por 15 minutos. Vamos a suspender por diputado Soto. Sí, yo no tengo inconveniente en agregar la expresión mandatario, que nosotros la establecimos como encargado, como responsable. Pero lo otro sí yo creo que es complejo, que es poner mayores condiciones para estimar que el monitoreo del comportamiento de los datos de los chilenos, para poder considerarlo como comportamiento. Yo creo que ahí uno deberá establecer sin condiciones que cuando hay monitoreo del comportamiento del tratamiento de datos de chilenos, debieran estar sujetos a la ley chilena, sin mayores requisitos adicionales. Y es una diferencia de fondo que creo que hay que optar, simplemente. Ok, me parece que recojamos la propuesta del ministro e incluso más, si después tenemos un acuerdo, podamos distintos parlamentarios adscribir esa indicación. En 15 minutos volvemos a la sesión. Retomamos entonces la sesión. No sé cómo le habrá ido a la asesora del ministerio para... ¿Sí? Un texto para plantear, ya. Entonces, ¿les parece que dejemos este artículo pendiente mientras diputado Soto? Presidenta, mire, hemos aprovechado bastante bien el tiempo, sí, y junto al Ejecutivo y su asesora estrella en esta materia, oyendo precisamente y revisando las propuestas tanto del diputado Leiva y la que yo he planteado, hemos llegado a una síntesis. Perfecto. Que aparentemente la va a proponer el Ejecutivo a continuación, que mejora las descripciones que hacen las dos indicaciones, y para mi gusto adopta la decisión correcta en términos de no restringir la situación que le planteaba yo con mayores exigencias, que están fuera del control de cualquier usuario. Si le parece, sí, Presidenta. Me decía, por eso lo que yo le preguntaba a Lizzy, la asesora del ministro Jackson, si ya tenían hecha la redacción, me decía que estaban recibiendo una sugerencia de Bruno Giancarelli, que está en conexión. Si ya la tienen, la podría leer. ¿Sí? Y por último, si hay alguna modificación que hacer, la hacemos en el debate. ¿Le parece? Entonces le doy la palabra a Lizzy. Gracias, Presidenta. La redacción sería la siguiente. Artículo 1 bis, ámbito de aplicación territorial. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán al tratamiento de datos personales que se realice bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. A. Cuando el responsable o mandatario esté establecido o constituido en el territorio nacional. B. Cuando el mandatario, con independencia de su lugar de establecimiento o constitución, realice las operaciones de tratamiento de datos personales a nombre de un responsable establecido o constituido en el territorio nacional. C. Cuando el responsable o mandatario
no se encuentran establecidos en el territorio nacional, pero sus operaciones de tratamiento de datos personales están destinadas a ofrecer bienes o servicios a titulares que se encuentren en Chile, independientemente de si a estos se les requiere un pago, o a monitorear el comportamiento de titulares que se encuentran en el territorio nacional, incluyendo su análisis, rastreo, perfilamiento o predicción de comportamiento. La presente ley también se aplicará al tratamiento de datos personales que sea realizado por un responsable que, no estando establecido en el territorio nacional, le resulte aplicable a la legislación nacional a causa de un contrato o del derecho internacional. Diputado Soto, ofrezco la palabra. Sí, yo creo que el Ejecutivo hace una buena síntesis y las situaciones que se plantean como limitaciones al control que hace esta ley a empresas que están domiciliadas fuera del país, hoy día se incluyen expresamente, lo cual también es positivo. Así que estaríamos en condiciones, yo por lo menos, de aprobarla. Perfecto. De hecho, yo también voy a adherir a la indicación. No sé si algún otro parlamentario, la diputada Cata Pérez, ¿alguien más? ¿El diputado Soto? Bueno, entonces nosotros la patrocinamos y la someteríamos entonces a votación. ¿Tienen reemplazo? ¿De quién? ¿Y trajiste reemplazo? Enviaron, es que no sé. ¿Reemplazo el diputado Calisto? El diputado Camaño. Ah, sí. Están enviándola a la Secretaría para que la podamos someter a votación. Ámbito de aplicación territorial. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán al tratamiento de datos personales que se realicen bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. 2 puntos. 1. A. Cuando el responsable o mandatario esté establecido o constituido en territorio nacional. B. Cuando el mandatario, con independencia de su lugar de establecimiento o constitución, realice las operaciones de tratamiento de datos personales a nombre de un responsable establecido o constituido en territorio nacional. C. Cuando el responsable o mandatario no se encuentra establecido en territorio nacional, pero sus operaciones de tratamiento de datos personales estén destinados a ofrecer bienes o servicios a titulares que se encuentran en Chile, independientemente de si a estos se les requiere un pago o a monitorear el comportamiento de titulares que se encuentran en territorio nacional, incluyendo su análisis, rastreo, perfilamiento o predicción de comportamiento. La presente ley también se aplicará al tratamiento de datos personales que sea realizado por un responsable que, no estando establecido en territorio nacional, le resulta aplicar a la legislación nacional a causa de un contrato o del derecho internacional. Sí, Lizzy, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente por un error del formato, cuando copié el texto, habría que eliminar los numerales, porque de hecho el último es un inciso, no es un numeral. Sí. Se elimina el número 4, entonces. Todos los números. 1, 2, 3, Todos los 4. números, perfecto. Quería ABC, perfecto. Exacto, y el inciso final. Perfecto.
Sí. Perfecto. Diputado Leiva, no sé si quisiera decir algo respecto de la síntesis que ha hecho el Ejecutivo. No estoy totalmente de acuerdo con la Perfecto. planteada del Ejecutivo, presidente. Gracias, diputado. Entonces, vamos a someter a votación la indicación que ha sido suscrita hasta ahora por el diputado Soto, por la diputada Catalina Pérez, por la diputada Carol Cariola y el diputado Raúl Leiva. ¿Alguien más quisiera adherir? La acabamos de leer, diputado. 2 veces. ¿Sí? Pero se la podemos enviar inmediatamente, diputado, no hay problema. Margarita se la va a enviar en este momento y lo vamos a dejar último en la votación, diputado, para que pueda leerla con tranquilidad. Entonces, en votación, la indicación fusionada de los diputados Soto y Leiva, que ha sido adherida como por los diputados y diputadas que ya mencioné anteriormente. Perfecto, presidenta. Entonces, nuestro nuevo artículo primero bis. Vamos a ver, don Jorge está online. No está. No está. Acá. No está. En este momento, don Jorge Alessandri, don Gustavo Benavente tampoco. Por don Miguel Ángel Calisto se encuentra el diputado señor Felipe Camaño. Buenas tardes, presidenta. Con su intermedio saludar al ministro, también a los parlamentarios presentes. En esta ocasión, reemplazando al diputado Calisto, mi voto es a favor. A favor, diputado Camaño. Diputada Camila Flores, por favor, el artículo primero bis nuevo. Gracias, a favor. A favor, diputada Flores. Don Marcos no está. Don Marcos no está. Calisto acá. Flores acá. La vaca está. Pamela tampoco. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Loto lo dejamos para el final. Se la acaba de mandar. Ahí está. Ya, entonces sigamos. Diputada Catalina Pérez. A favor, gracias. Don Luis Sánchez. A favor. A favor también, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Interno está en este preciso momento. Diputada, presidenta, su voto, por favor, y Sí. al final dejamos hacer. A favor, secretario. A favor, señorita presidenta. Y esperamos entonces a don Andrés para que tenga tiempo como para poder leer la indicación y pronunciar. Sí, a favor, secretario. Bien, gracias. Don Andrés Loto también a favor. Tenemos entonces 2, 4, 6, 8, 0, 0, presidenta. Aprobado. A favor también el mío, secretario Alessandri. Don Jorge, perfecto. Se suma entonces el voto de don Jorge Alessandri. Sería 9-0-0. Ok, entonces se aprueba por unanimidad la indicación fusionada recientemente. Seguimos entonces. Seguimos, presidenta. La verdad que no, ya no. Ya votamos la fusión de la indicación. Okay. Agregamos entonces a la unanimidad el voto del diputado señor Marcos y la vaca, quedando entonces 10-0-0. Sin cambiar el resultado, evidentemente. Pero aprobado entonces. Aprobado. Pasamos al siguiente. Sí. Diputado Soto. Sí, presidente, en la indicación que había presentado, al final había establecido una forma de notificación respecto de las personas que no tienen domicilio en el extranjero y tienen que responder ante esta ley. Quedamos con el Ejecutivo que queríamos revisar ese tema en el artículo 14, que tiene que ver con una solución virtual, que es una casilla electrónica o una oficina física. Y esa decisión la vamos a postergar hasta cuando tratemos ese artículo 14. Gracias. Ya. Muy bien, señor diputado. Diputada Giles. Gracias, presidente. Quiero solicitar, si es posible, que agreguen mi firma a la indicación y mi votación a la indicación anterior que acaba de... Muy bien, diputada Giles. Pasamos al siguiente.
Sí. Ya, perfecto. Entonces agregamos, sería la firma favorable, la firma por un lado de la indicación y el voto favorable de la diputada señora Giles, que a 1100. Ya. Señor presidente. ¿Pasamos a lo siguiente? Bien. Habiendo sido ya despachada esta norma, nos corresponde pasar a el numeral 3 del artículo primero del proyecto, que es formal, que agrega antes del artículo segundo el siguiente epígrafe: definiciones. Eso podríamos, presidente, despachar. Sí, por unanimidad. Sí. Aprobado. ¿Pasamos al siguiente? Número 2. Aprobado por unanimidad. Entonces voy a copiar la misma votación. Y 1100 Magalí. Ya. Sí, sigamos entonces. Ahora, el numeral 4 del artículo primero introduce modificaciones en el artículo segundo del texto vigente sobre la ley de protección de la vida privada. Básicamente, reemplaza algunas letras de este artículo segundo que define distintos conceptos. En primer término, tenemos una indicación, antes de ver el proyecto central, del diputado señor Luis Sánchez, cuyo propósito es incidir en agregar a los reemplazos, pues se reemplaza la letra C, F, G, E, I, reemplazar la letra A del texto actual del proyecto vigente. Básicamente lo que apunta este reemplazo, porque si ven es básicamente lo mismo, pero sí reemplaza el término banco por base de datos, que me parece que estaría de acuerdo con la nomenclatura que está utilizando. Sí. Sí, creo que ha quedado claro. ¿La aprobamos por unanimidad? Sí, la aprobamos por unanimidad. Apoyamos a Republicano. Sí. Así que quedamos 1100 también. Uy. No, acá tengo. Pasamos al siguiente, señor secretario. Perfecto. Bien, el proyecto también reemplaza, digamos, otras letras. Reemplaza la letra C, en primer término. En el sentido de la letra C original dice comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinados o indeterminados. El proyecto contempla la definición de comunicación o transmisión de datos personales. Lo define como dar a conocer por el responsable de datos de cualquier forma datos personales a personas distintas del titular a quien conciernen los datos sin llegar a cederlos o transferirlos. Aquí hay una propuesta del Ejecutivo en el sentido de, en esta letra nueva, suprimir la expresión o transmisión, de tal manera que quedaría comunicación de datos personales y luego su definición. Se elimina transmisión. Ya, muchas gracias, señor secretario. ¿El Ejecutivo? Sí, básicamente, haciendo la lectura del proyecto de ley en general, como no hay una referencia posterior a la idea de transmisión de datos, es que nosotros preferimos dejarlo claramente con la idea de comunicación, para que las personas, cuando digan comunicación o transmisión de datos, ¿a qué se refiere con transmisión? Si no hay ninguna referencia posterior, entonces para dejarlo comprendido en comunicación. Muchas gracias, señor ministro. ¿Alguna consulta respecto a este tema? En votación. Pues estaría la unanimidad para aprobar el... ¿Comunicación del Ejecutivo entonces? Perfecto. Sí. Tenemos entonces la misma. Ya, pasamos a la siguiente, señor secretario. Ya. Perfecto. Giles, Leiva, Longton, Pérez, Sánchez, Soto y Benavente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 igual. Ya. Ahí lo vemos. Bien. Luego, básicamente, presidente, si me permite una aclaración. Está aprobado, así que no hay una problema. aclaración que acá hablamos de comunicación o transmisión, pero al final, si es que uno lee la letra C, la última parte dice sin llegar a cederlos o transferirlos. Entonces,
sin llegar a cederlos o transferirlos. Entonces nunca va a ser transmisión de datos, sino más bien solo la comunicación. Sí, pero ya está aprobado, así que pasamos a la siguiente. ¿Cómo está? Señor secretario, ¿son el siguiente? Pasemos entonces al siguiente, presidente. Tenemos la letra F, que también se reemplaza del texto del proyecto de la ley sobre proyectación de la vida privada. El texto vigente dice datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Bueno, el proyecto da una definición más extensa de dato personal, cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable, que es lo que dice el texto vigente más o menos. Agrega, se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Al respecto, en relación con la letra F, hay indicaciones del diputado señor Leonardo Soto, del diputado señor Andrés Longton, que eliminan la frase tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural, social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Las dos inciden en lo mismo, en eliminar esa parte de la letra F. Muchas gracias, señor secretario. Tanto el diputado Soto y Longton acaban de presentar en un cruce intelectual profundo, acaban de hacer una propuesta para eliminar la frase tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. No sé si quieren... ¿Sí? Diputado Longton. Sí. Gracias, presidente. Presidente, a ver, la explicación es muy simple. Generalmente cuando en derecho público nosotros exponemos ejemplos o ponemos tales como, al momento de interpretar a la persona que tenga que hacerlo, incluso judicialmente, eso es una restricción, porque ponemos ejemplos variados que finalmente pueden limitar la interpretación a pesar de que el concepto es omnicomprensivo y lo suficientemente amplio. Cuando tú entras al detalle, generalmente cuando entras al detalle, dejas situaciones fuera, y puedes dejar situaciones fuera de distinta índole. Incluso se le agrega un elemento adicional al final que dice, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. ¿Quién determina eso? ¿Cómo se determina? ¿A quién se lo entregamos? Entonces, recordemos que en derecho público uno puede hacer solo todo lo que está escrito. Entonces, finalmente, lo que no está, no va a poder ser aplicado. En cambio, cuando tú tienes un elemento omnicomprensivo, amplio, más genérico, obviamente que la comprensión y la interpretación es mucho más amplia para efectos de no restringir el día de mañana a la persona que tenga que interpretarlo o aplicarlo y dejar ciertos elementos fuera que pueden ser necesariamente distintos a los que están acá. Entonces, yo creo que esto es limitante respecto al interpretador, y el día de mañana pueden ocurrir otras situaciones muy distintas a las que están acá, y el día de mañana eso va a dificultar obviamente su aplicación. Y por último, presidente, refuerzo lo que dije respecto a la parte final. Dice, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Eso no sé a quién se lo entregamos, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Soto, ¿quiere complementar brevemente la...? Sí, esta definición es una de las más importantes, toda vez que este proyecto de ley es sobre el tratamiento de datos personales, y esta es la definición de datos personales. Es muy simple, la definición está en la primera parte, dice cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Y agrega, se considera identificable, que es la materialización o definición de ese segundo concepto, toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores.
para nuestro gusto, esa definición está completa, es omnicomprensiva, es entendible, es lo suficientemente amplia para no excluir cualquier situación compleja. Ahí debería tener un punto aparte y debiera eliminarse tales como, que son identificadores específicos. Algunos no resisten el paso del tiempo, por ejemplo, el número de cédula de identidad, quién sabe cuál va a ser en el futuro la manera de identificación, pero lo que es más importante puede dificultar la comprensión de lo que son los datos personales, puede incluso atraer interpretaciones contradictorias, y yo creo que hay que dejárselo al futuro, a los jueces con amplitud, con esa definición que es muy amplia, no restringirla a estos ejemplos, ni menos en la última parte establecer una contraexcepción excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado, que es una consideración que alguien va a tener que valorar y que finalmente va a actuar como reductor también. Muchas gracias, diputado. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Sí, desde nuestro punto de vista, la idea de poner un tales como en ningún caso es excluyente de otras que pueden existir, sino que lo que busca, según nuestra interpretación, o como nosotros vemos el trámite que se llevó en el primer trámite, es que con esta secuencia de ejemplificaciones o de ejemplos, lo que busca es dotar de una mejor interpretación a el ente que tiene que velar por el cumplimiento de esta ley, el ente principal, que es la agencia. Y cuando se pregunta a quién se le otorga la posibilidad de definir cuándo o qué es desproporcionado, es al mismo ente que se le entrega la facultad, por ejemplo, de sancionar y por lo tanto de establecer la capacidad en este caso, que es la misma agencia. Entonces, la agencia es la que va a tener la potestad de ir definiendo un montón de cosas en esta ley. Y si no es la agencia, va a ser otro órgano, pero nosotros en este proyecto de ley lo que estamos apoyando es que sea la agencia, que va a tener que tomar un montón de decisiones, muchas de ellas referentes a este tipo de decisiones. Entonces, yo entiendo el argumento que se da para que sea más amplio. Lo que nosotros entendemos es que más que reducir, lo que permite es dar tangibilidad de alguna forma al número de cosas o el tipo de cosas tales como las que están establecidas ahí, pero por supuesto que acá la comisión tiene la última palabra respecto a este tema. Nosotros no tenemos problema con el articulado como venía del primer trámite. Muchas gracias, señor ministro. Diputada Giles, después diputado Sánchez. Presidente, sin querer perderme de las seductoras explicaciones que han dado los diputados que me preceden y la hipnótica explicación que agrega el ministro Kenneth Jackson, quiero decirle que este tema que estamos discutiendo latamente y de manera tan atractiva está resuelto desde Andrés Bello en adelante por el derecho público y se hace, quienes hemos estado más de un periodo legislativo en esta comisión, hemos tratado de aprender de los que saben, y esto está resuelto ya, y simplemente se agrega al final del párrafo sin que esta enunciación sea taxativa. Es así como se ha hecho en el derecho público y como me parece a mí que debería hacerse, porque efectivamente no queremos reducir, ¿cierto? Y de esa manera creo yo que quedaría resuelto. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. A mí lo único que me preocupa de esto es la posibilidad, y leyendo un poco la norma como quedaría, eliminando la parte que se indican las indicaciones del diputado Soto y el diputado Longton, que esto pueda quedar un poco muy vago, porque, a ver, se habla acá de, yendo a la letra F, se considerará identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente a partir o mediante uno o más identificadores. No sé si soy yo, como que hay muchos sinónimos o palabras similares ahí dando vuelta, identificada, identificable, identificador. Me preocupa, me inquieta solamente que esto pueda quedar excesivamente vago. Me gusta la idea de la diputada Giles. Puede ser de esa forma o puede ser también indicando tales como, pero no limitado a. También se usa ese tipo de fórmula.
Pero no sé, me gustaría saber también la opinión de los diputados Longton y Soto, dado que la propuesta viene de ellos. Muchas gracias, diputado Sánchez, diputada Catalina Pérez y después el diputado Benavente. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo el objetivo que persigue tanto el diputado Longton como el diputado Soto, sin embargo, no comparto el mecanismo mediante el cual buscan dar garantías de este objetivo. Yo tengo más temor de que al dejar abierta la interpretación de directa o indirectamente se considerará identificable toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente, sin determinar algunos ejemplos, puede incluso restringir más la interpretación que se realice por parte de la institución que con los ejemplos que permiten dicha amplitud. O sea, cuando yo podría perfectamente entender sin la ejemplificación que la identidad, no sé, cultural o social no forma parte de rasgos identificatorios y me agrada que dentro de los ejemplos que se planteen se genere la amplitud necesaria para determinar orientar cuál es el criterio de aplicación. Yo entiendo además que por sí misma la frase, la expresión tales como es por esencia en el derecho una ejemplificación no taxativa. Para eso se utiliza el tales como, para hacer una ejemplificación que justamente no se restringe a los ejemplos que plantea la misma norma. Entonces, no creo pertinente establecer tales como para además luego establecer que no se restringe a aquello. Me parece que es redundante en términos de la técnica legislativa. Y me da más confianza entendiendo que el objetivo es la no restricción de la aplicación de criterio, que existan elementos ejemplificadores a que no existan. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Pérez. Diputado Benavente. Yo solo concordar un poco lo que decía, en parte la diputada Giles y en parte la diputada Pérez. En definitiva, la palabra tales como es una conjunción que es comparativa, nunca es taxativa, digamos. Quizás nunca. Lo taxativo es solo son, solo, etc. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Presidente, yo concuerdo con quienes mantuvieron la palabra. Yo creo, es mi opinión, que obviamente es una enumeración meramente enunciativa, tal como han señalado, pero que además yo creo que, al contrario de restringir, ilustra la eventual interpretación de la norma y que obviamente, como bien plantea el ministro Jackson por su intermedio, presidente, también le entrega a la agencia la final interpretación de esta norma. Pero yo creo que, en definitiva, es solo enunciativa, no es taxativa, tal es como siempre se ha utilizado o por vía ejemplar, y a diferencia de restringir, yo creo que amplía la interpretación, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Y antes de darle la palabra, diputado Longton, compartir absolutamente lo que han opinado los últimos parlamentarios. En ningún caso el concepto tal es como en ninguna parte del derecho establece causales taxativas de aplicación de una norma, siempre de manera ejemplar, y eso está resuelto en múltiples sentencias. Lo que sí, tomo un dato que sí le encuentro razón en lo que señalado por el diputado Longton y el diputado Soto, que dice relación a la frase final. Creo que la frase final efectivamente tiene un problema de redacción y establece un problema, porque dice excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Y ahí creo que, y ahí me adhiero a la indicación, si es que los diputados pudieran modificar la indicación para no someter la votación y que sea unánime, porque ese espacio es equívoco y efectivamente puede tender a generar algún tipo de conflicto. Por lo demás, creo que va a existir opinión mayoritaria en la comisión de que el tal es como en ningún caso es de orden taxativo. Diputado Longton. Para ya cerrar el punto, entendiendo que no tenemos mayoría para esta indicación, yo quiero hacer el punto con respecto al tales como. Yo entiendo que es una cláusula abierta. En el derecho, yo comparto, está resuelto aquello, pero cuando tú te refieres a determinadas áreas de identificación de datos personales, como las acá señaladas, tú le estás diciendo al intérprete de que esos ejemplos, tales como, si bien son abiertos, pero tienen que circunscribirse a esa área. Entonces, si el día de mañana tenemos datos personales de personas naturales, identificables, que se refieren a áreas distintas a la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural y social, van a estar excluidas, porque los tales como se refiere a ejemplos que están en esa área. Esa es mi interpretación, el tales como. Deja abierta la cláusula, pero circunscrito a las áreas que están aquí señaladas. Entonces le dejas poco espacio al interpretador para que en un concepto más simple, más genérico,
tenga la amplitud necesaria, no necesariamente circunscrita a ejemplos que están acá señalados y que tienen que referirse específicamente a esa área, porque dice tales como y da los ejemplos de las áreas. Entonces, no amplía a otros ejemplos distintos de los que podrían estar perfectamente incorporados si no tuvieran esta cláusula. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Señor ministro. Sí, presidente, lo que nosotros vemos es que primero hay una definición general que da el marco de cuál es el objeto a estar en materia de protección, particularmente la definición de dato personal. Y luego, con un tales como se ejemplifica, sin que esto sea taxativo, por cierto, lo que podría, y yo me imagino, no formé parte de la tramitación de esto en el Senado, cuando fue su primer trámite, pero que se quiso quizás proteger al menos estas áreas para que no fuesen interpretables por parte de la agencia, sino que estas sí o sí nadie pudiera ponerlas en cuestión, y que las que estuvieran fuera de esto, obviamente, en función de la descripción general, fuesen sujetos al escrutinio de la agencia. Pero si es que se elimina esto, todas estas pueden ser sujetos de escrutinio por parte de la agencia y podrían eventualmente no ser consideradas como dato personal. Ese es un riesgo que se corre en el caso de eliminar esta parte. Que a la misma agencia a la que no se le quería entregar el escrutinio podría decidir que alguna de estas materias, por la interpretación que tengan de la parte primera del artículo, queden fuera. Y eso, yo diría, es una de las razones por las cuales se trata de ejemplificar con el tales como algunas de las materias. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que la discusión está sentada. Yo voy a presentar una indicación que está ya firmada respecto a la sola eliminación de la frase final del artículo que dice excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. ¿Ya? Diputado Soto. Sí, presidente. A mí me parece que esta es una definición que va a tener una interpretación administrativa, que es la de la propia agencia de datos, que por su propia naturaleza protectora de los datos personales va a ser expansiva. Porque va evidentemente a cumplir con su finalidad. Ahora, cuando uno le coloca ejemplos, si bien no son taxativos, le va a costar a la agencia salirse de los ejemplos cuando encuentre situaciones no definidas expresamente. Y va a terminar finalmente los tribunales tomando una interpretación final que precisamente utilizando estos ejemplos podría ser restrictiva. Pero lo que sí concuerdo con el presidente de la comisión es que la última frase que se le agrega es así, es absolutamente restrictiva, porque establece que en determinados datos no se identifica una persona, pero se contienen elementos que pueden llegar a identificarla. Pero dice al final, salvo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Y en ese caso, ahí no cae ninguna interpretación. Eso es restrictivo. Por consiguiente, tomando las observaciones que han planteado incluso el Ejecutivo, de no limitar de ninguna manera la facultad interpretativa de la Agencia de Datos, yo me abriría a apoyar la propuesta que hace el presidente, excluyendo la limitación que esa no cabe entenderla de otra naturaleza. Sí, por supuesto. Entonces, ¿retiran la indicación ambos diputados? Exacto. Suscriben la que yo presenté. Diputado Lonton. ¿Usted? ¿Ya? Listo. ¿Lo aprobamos por unanimidad entonces? Ya. Listo. Pasamos a lo siguiente, señor secretario. G. Datos personales. Perdón. Voy a tener que... Del diputado señor Raúl Leiva, agregando una nueva letra G, pasando a la actual a CERACH y así sucesivamente. G. Datos personales biométricos. Solo tendrán esta condición aquellos datos personales que se obtienen a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona, y que se traten con el propósito de identificar inequívocamente a su titular, tales como la huella digital, el iris, los rasgos faciales o de la mano y la voz. Eso sería la nueva letra G. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Como estamos en el inicio de la tramitación y en las definiciones, nos parece oportuno definir
lo que es un dato personal biométrico, extrayéndolo desde el interior de la regulación del artículo 16 a las definiciones contempladas en este artículo segundo, agregando esta nueva letra G y tal como señaló la indicación, las siguientes pasando a ser la actual H y así sucesivamente. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo? 12.0. Sí, nosotros creemos que es muy importante regular el ámbito biométrico. Sin embargo, en los artículos 16 bis y 16 ter, más adelante, está dentro del marco de la definición de datos sensibles, que es justo el que tocaba, que es el artículo G que viene en el proyecto. Dentro de ese marco, la regulación en el 16 bis y ter hace referencia a los distintos datos, tanto médicos o de perfil biométrico. Por lo tanto, subir solamente uno de esos podría ser extraño, porque el resto de las definiciones están, quedarían abajo solamente replicadas en la definición de datos sensibles. Entonces, el G que íbamos a votar de no mediar esta indicación contemplaba los datos personales sensibles, dentro de los cuales están aquellos referidos al perfil biológico de la persona. Eso luego en el 16 bis y 16 ter está reflejado con una definición más completa, en la cual la idea es abordarlo en ese momento, porque ahí definimos de mejor manera lo que entendemos y cómo queremos proteger en particular con mayor celo el dato sensible. Por lo tanto, creemos que sería innecesaria la incorporación, a pesar de que el objetivo de fondo está compartido y está casi replicado, pero de distinta forma en el 16 bis y ter. Sí, yo solamente un tema de forma. Yo comparto la posición de que las definiciones deben estar en términos de la geografía legislativa donde corresponde, ¿ya? No en el 16, ¿ya? En términos concretos, y si podríamos trasladar el 16 bis y el 16 ter a donde la geografía de la normativa establece las definiciones, creo que en tema de orden del legislativo podría ser. Y ahí acogemos ambas posturas, señor ministro. Diputado Leiva. Me interpreta su posición, porque tal como plantea el ministro, esto está regulado más adelante en el cuerpo de la norma, pero efectivamente establecer la definición. Ahora la problemática puede ser, y en eso asiento que son 5 definiciones distintas, y puede ser muy complejo y puede restringir también la interpretación en ese sentido, porque no es solo el perfil biométrico, sino también los biológicos y otros más. Y lo mismo planteo yo, y yo me contradigo yo mismo, a propósito de la siguiente indicación del consentimiento, porque efectivamente está más regulado en varios artículos que en una sola definición, así que en función de lo mismo, presidente, yo retiro mi indicación. Sí. Ya. Sí, sí. Ya, ok. No compartiendo la ubicación geográfica, sí, los conceptos, la ubicación geográfica de ambas definiciones, ya que se fue retirada la indicación, no, nada más que discutir. Ya, diputada Giles. Dime, Pamela. Si encendiera su micrófono sería ideal. Gracias, presidente. No, yo le daría una pequeña vuelta más, porque yo concuerdo plenamente con el criterio del presidente, en el sentido de que las descripciones tienen que estar al comienzo de la ley y no más adelante. Entonces quizás podríamos, si le parece a la comisión, facultar a la Secretaría para que hiciera comisión de armonización y traspasar esto. Yo creo que ni siquiera tendríamos que votarlo cuando corresponda, según entiendo, pero facultar a la Secretaría para que lo traspasara a este punto, por lo menos, de la ley. No sé si les parece. No sé si el ministro, porque en definitiva el ministro no dice relación con los conceptos que allí se establecen, sino que es la ubicación geográfica de dichos conceptos, que son definiciones. Sí, si es que uno va al párrafo segundo, que dice el tratamiento de datos personales sensibles, uno se encuentra con el artículo 16, que es la regla general del tratamiento, para el tratamiento de datos sensibles, pero después, si es que va al 16 bis, uno se encuentra con datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano, y ahí no solamente está la descripción, está contenida también la regulación ahí mismo, y luego en el 16 ter establece datos personales biométricos, que también incorpora una regulación allí mismo, ¿ya? Es tanto una descripción como también una regulación.
Y posteriormente está el párrafo tercero, que es el tratamiento especial para aquellos datos personales específicos. Entonces, lo que nosotros vemos, o al menos si uno trata de interpretar lo que pasó en la historia de la ley del artículo 2, que inicialmente fue artículo 2, para los efectos de esta ley se entenderá por, y habían muchas enunciaciones, es decir, que se describían que lo que podría tener, como en términos de localización de la ley en la arquitectura, simplemente un glosario, por así decirlo, de lo que se iba a tratar después. Pero poco a poco empezó, y uno puede verlo, empezó a incorporarse algún tipo de regulación en la misma descripción. Se le ponía ciertas categorías y acciones a las descripciones. Fue empezando a engordar, por así decirlo, el texto en cada una de las descripciones y a otorgarle cierta categoría regulatoria. Nosotros no nos gustaría, porque si es que trasladáramos lo que está en el 16 bis ter, tendríamos que trasladarlo con la regulación y quedaría muy pesado el artículo 2. Sería como que ya engordó suficiente en la tramitación del Senado todo lo que es el artículo 2, ya no es solo definición. De hecho, nosotros estamos sacando algunas definiciones que después nos hacen referencia ni se mencionan después. Por lo tanto, queríamos tratar de acotar lo que está en el artículo 2 para después regularlo de forma específica y no tener solamente todo concentrado en un artículo. Entendiéndola, y antes de entregarle la palabra a la diputada Pérez, ojo que cuando se establece una definición de un concepto que puede ser transversal a toda la legislación, ustedes le están circunscribiendo solamente al párrafo 2, ¿ya? Y podría quedar acotado a ese párrafo, y por eso la idea es que ingresen la norma de carácter general. Solamente un tema de técnica legislativa, nada más, diputada Pérez. Sí, es que en la letra G está contenido, en términos generales, los datos personales sensibles. Ya se hace la referencia, y ahí está la referencia general. Por lo tanto, después en el párrafo 2 lo que se hace es dar aplicación específica a esa descripción general, que es la letra G. Diputada Pérez. Gracias, presidente. Sí, es que yo no estoy estoy de acuerdo en que en términos de criterios legislativos generales, efectivamente concentrar las definiciones suele ayudar a la comprensión de un determinado cuerpo normativo, pero no es así cuando se busca regular en toda su complejidad una materia que tiene a su vez, a mi juicio, como una regulación o un criterio de determinación general y luego regulaciones específicas a determinadas materias. Creo que es muchísimo más comprensible para el lector, que es lo que debiese interesarnos, que en cada uno de los cuerpos, digamos, que va constituyendo las regulaciones especiales que están contenidas a su vez dentro de esta normativa general, contenga cada uno de ellos una parte de definiciones y luego una parte de regulación y aplicación. Creo que si lo que nos preocupa es que sea más entendible a esos efectos, me parece que la estructura normativa que tiene el proyecto es adecuada, dada la complejidad de la norma o del sistema normativo que estamos elaborando. Entonces, a mí me parece bien el orden que se plantea dentro del proyecto que estamos revisando, digamos, dentro del primer trámite. No lo modificaría. Ya, muchas gracias, diputada Pérez. Diputada Pamela Giles. Presidente, si al ministro Jackson le gustan sus artículos engordados ahí donde están, ¿quién soy yo para decirle que no los ponga ahí? Estaría yo de acuerdo, no me corto las venas, no me parece. Pero de verdad creo que sería bueno, presidente, preguntarle su opinión, por ejemplo, a la Secretaría, que probablemente pudiera eventualmente tener una propuesta de cómo solucionar este tema, si es que lo hay, porque creo de verdad que al proyecto le haría mejor ser un proyecto normal que tiene las descripciones donde las tiene que tener y no en el artículo 16. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. ¿Se ha hecho una pregunta directa a la Secretaría, señor secretario? Sí, no, tiendo a coincidir con el señor ministro en el sentido de que estas disposiciones, más que ya definiciones, tienen regulación. Y eso complejizaría, digamos, mezclar las definiciones propietarias con las regulaciones. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, zanjado el tema, continuamos con la tramitación. Sí. Tenemos entonces sobre la letra G propiamente tal. O morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. El proyecto
incorpora, ¿cierto?, esta letra G sobre datos personales sensibles también, que la reemplaza, ¿cierto?, al texto vigente, en el sentido de que solo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, el perfil biológico humano, los datos biométricos y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. Acá hay alguna propuesta del Ejecutivo, como también algunas parlamentarias más abajo, para modificar la letra G en el siguiente sentido. Primero, se elimina la palabra solo. Dice datos personales sensibles. Solo tendrán esta condición, ¿sí? Quedaría, tendrán esta condición aquellos datos personales, etcétera. Elimina solo. Luego, elimina la expresión hábitos personales dentro de aquellos que se consideran datos sensibles. Elimina la expresión hábitos personales. Y agrega a continuación del punto aparte de la letra G lo siguiente: asimismo, tendrán la condición de datos personales los hábitos referidos a datos personales sensibles. Entonces ahí como que cambió los hábitos personales, lo puso al final con una mayor especificación. Luego, esas serían las indicaciones del Ejecutivo. Por su parte, el diputado señor Andrés Longton intercala la letra G entre la expresión personales y que está de la segunda línea al principio de la letra G, aquellos datos personales que revelen el origen étnico, bla, bla, bla. Entonces, intercala entre personales y que la frase que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos, circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como aquellos. Quedaría datos personales sensibles, tendrán esta condición, aquellos datos personales que se refieran, aquí estamos agregando la indicación del señor Longton, que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como aquellos que revelen el origen étnico o racial, etcétera, de la persona. Diputado señor Soto, por su parte, también propone una modificación en la parte insertando a continuación de la frase hábitos personales la expresión situación socioeconómica. De tal manera que solo tendrán esta condición aquí datos personales que revelen el origen étnico, que sé yo, hábitos personales por la propuesta del Ejecutivo cambia al final, y agrega entonces la situación socioeconómica como uno de los datos personales sensibles. En el fondo, eso es lo que hace, agregar situación socioeconómica como un dato sensible. Eso sería, señor presidente, las propuestas de cambios tanto del Ejecutivo como parlamentarias. Ya, muchas gracias, señor secretario. Yo creo que la propuesta del Ejecutivo se entiende. Respecto a la propuesta del Ejecutivo, vamos a ir tratando cada una de las propuestas. Ya, primero la del Ejecutivo. ¿Ya? ¿Tiene alguna observación, señor diputado, respecto a la del Ejecutivo? ¿Ya? Sí, presidente. Entiendo que el Ejecutivo estima que en la definición de datos personales sensibles, que son una categoría especial que requiere una mayor y más profunda protección por parte de la Agencia de Datos Personales, por sus características propias, elimina la palabra solo al inicio. Datos personales sensibles, solo tendrán esta condición aquellos datos personales. Al incluir la palabra solo, está estableciendo, al sacarla, estoy de acuerdo con eso. Sí, era la otra, la eliminación de la frase hábitos personales. Sí, estoy de acuerdo con solo. Hábitos personales, al eliminar la expresión hábitos personales. Me gustaría saber por qué quiere retirarla, porque estamos acá hablando de empresas grandes transnacionales que monitorean, extraen datos sobre hábitos personales de todos los chilenos y chilenas, hábitos como de compra, de navegación, de georreferenciación, los viajes que uno hace, los Uber, por ejemplo, son todos datos, por ejemplo, todos los viajes que uno hace en Uber, en la mañana a trabajar o los fines de semana, son datos que son hábitos personales y que no tendrían el carácter de datos sensibles y por lo tanto estarían casi a completa disposición con menores restricciones que los datos sensibles. Y nosotros creemos, yo por lo menos creo, que
que incluirlos dentro de esta categoría protege más a los chilenos y chilenas frente a los que precisamente hacen este tratamiento de datos. Ya, muchas gracias. Pregunta para el Señor Ejecutivo. Después concentremos las preguntas y después contesta. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Para complementar un poco lo que dice recién el diputado Soto, me preocupa también la eliminación de esto de hábitos personales. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la descripción en el fondo de aquellos aspectos de la vida personal que estarían comprendidos dentro de esos hábitos, como se incorpora después el concepto, esto es datos personales sensibles, se incorpora dentro de los datos personales sensibles los hábitos referidos a datos personales sensibles. Entonces serían los hábitos personales solo referidos a estos elementos ya descritos. Reitero, origen étnico-racial, afiliación política, sindical, gremial, todo lo que se detalla ahí. Y hay aspectos súper prácticos de la vida cotidiana de la gente que no estarían incluidos ahí o que al parecer quedarían excluidos de acá, no sé si está recogido en otro lado de la norma. Por ejemplo, datos referidos a la vida familiar de alguien. Son cosas cotidianas, pero que no está comprendido dentro de esto. Creo que aquí se hizo un énfasis estrictamente en cosas como más visibles o más llamativas o evidentemente polémicas, pero cosas cotidianas, ahí como que se obvió ese aspecto. Creo que lo resuelve la indicación del diputado Longton, que está después, que se refiere a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Entonces, quiero hacer referencia a esos dos porque creo que unidos quedaría bien resuelto ese aspecto. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Oiga, yo suscribo lo que plantea el diputado Sánchez por su intermedio, que me presiona la palabra. Sin embargo, en la indicación, en la letra C, no logro entender o hay un problema de redacción. Asimismo, tendrán la condición de datos personales sensibles, los hábitos referidos a datos personales sensibles. Yo creo que ahí claramente podría haber una mejora en la redacción, porque es como tautológico y no se entiende. Gracias. Eso, presidente. Muchas gracias, sí, lo están diputado. acotando los hábitos de datos personales sensibles, pero sí, podrá haber una mejor redacción. Muchas gracias, sí, diputado Leiva. Señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como se mencionaba, nosotros para no limitar el catálogo posible de datos personales sensibles, estamos presentando esta letra. O sea, la primera modificación es eliminar la palabra solo, ya habrán detectado el porqué, para que no sea taxativo, sino que sea más amplia la interpretación. En segundo lugar, ¿por qué eliminamos hábitos personales? Porque una de las presentaciones que se hicieron acá en la comisión, una exposición, nos hizo sentido el separar que hay algunos hábitos que sí son datos sensibles y otros hábitos que no necesariamente son datos sensibles. Entonces, por ejemplo, daban un ejemplo de consumo. Por ejemplo, si es que uno va y compra, no sé, arroz y, no sé, salsa de tomate, y después a la semana siguiente compra otras cosas, y eso crea un patrón de consumo y crea un hábito, que cada cierta semana se va a comprar algún producto. Eso no necesariamente es un dato sensible, o sea, en el fondo es un dato personal, sigue estando resguardado por esta ley, sigue siendo algo para el cual estamos dando protección con esta ley, pero no lo elevamos a la categoría de datos sensibles porque precisamente, como tiene una regulación especial, los datos sensibles queremos limitarlo a aquellas cosas que merecen mayor protección. Entonces, por lo mismo, al eliminar hábitos personales, luego lo que decimos, para que no se entienda que los hábitos no están incorporados con esta eliminación, nosotros decimos, y aunque es verdad que suena un poco trabalengua, pero que todos los hábitos referidos a alguno de los temas sensibles, es decir, cuando hablamos de hábitos referidos a los datos sensibles anteriormente descritos, también van a ser entendidos como datos sensibles. Eso es lo que estamos tratando de recoger con estas indicaciones. Muchas gracias, señor ministro. No ha pedido la palabra dos invitados, doña Macarena Gatica y don Claudio Magnola. Doña Macarena, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. El tema de los hábitos personales en la definición de datos sensibles, es importante destacar cuál es el elemento que caracteriza a los datos sensibles que se definen y que se incluyen. Y si vemos, tiene un elemento característico común que es un factor de discriminación, lo cual en los hábitos personales no se encuentra presente en el 100% de los casos. Por lo tanto, coincidimos con la opinión que ha dado el ministro Jackson, en el sentido que no necesariamente
todos los hábitos personales deben ser considerados datos sensibles. Sin duda que hay algunos que sí lo van a hacer, pero en la medida que incluyan obviamente un dato sensible o que a raíz de un tratamiento de datos se pueda concluir un dato sensible. Pero no necesariamente los hábitos personales per se llevan este elemento de discriminación y por lo tanto deberían ser considerados en la definición de datos sensibles. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Macarena. Doña Macarena, como no aparece en el listado de invitados, me gustaría saber de qué organización pertenece usted. Yo soy socia del Estudio Alessandri y expuse hace un par de semanas atrás como experta en esta materia. Listo. Ya, muchas gracias. De nada. Ya. Don Claudio Bagnola. Presidente, muchas gracias por la palabra. La verdad que mi antecesora Macarena Gatica lo dijo muy claro y también concuerdo con la posición del señor ministro en que no todos los hábitos son datos sensibles. Muchas gracias. Ya. Y doña Jessica Matus, de la ONG Datos Protegidos. Sí, buenas tardes. Señor presidente, creo que también es importante señalar respecto de los hábitos personales que dicen relación, en general los datos sensibles dicen relación con aspectos de la vida privada o intimidad, ¿ya? Y con la intimidad, con este aspecto que es de, digamos, de esa esfera íntima de la persona que de alguna manera no autoriza o prefiere que esa parte de su intimidad no se encuentre al acceso de cualquiera. Entonces, cuando hablamos de hábitos personales, estos hábitos creo que hay que circunscribirlos a esos aspectos de vida privada o intimidad, ¿ya? No es cualquier, como un poco para entender a qué nos estamos refiriendo con datos sensibles y los hábitos personales como parte de esta esfera de la vida privada. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Mantenemos entonces la indicación tal cual está, diputado Soto. Sí, entiendo que las dos primeras personas que intervinieron tenían una representación directa o indirecta más bien de las empresas que están vinculadas a tratamiento de datos. En la tercera persona, a una ONG de derechos digitales, y que hace la observación que, claro, la expresión de hábitos personales puede ser muy amplia, pero la trata de focalizar o referir a los datos hábitos personales de la intimidad. Pero nos deja igual porque ¿cuáles son los hábitos? La intimidad es algo bien subjetivo, digamos. Si yo tengo una hija que tiene anorexia, por ejemplo, los datos de su alimentación puede que sean también datos de hábitos personales de la intimidad. Yo no sé si el Ejecutivo puede tener una mejor redacción, o de la redacción original, pero a mí me produce cierta duda la eliminación, porque el Senado decidió incluirla, pensando, digamos, en que la agencia de protección de datos va a tener que definir en cada caso particular, cuando se produzca el conflicto, si esos hábitos personales pertenecen a la intimidad moral o esencial de una persona. Y yo preferiría, por lo menos en mi impresión, si se trata de proteger a las personas respecto de hábitos personales o personalísimos, mantener la frase tal como lo estableció el Senado. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Lonton. Sí. Gracias, presidente. A ver, a mí me parece de estar de acuerdo primero con solo eliminarlo bien. Yo estoy de acuerdo con la explicación del ministro Jackson. No todos los hábitos personales son datos sensibles. Creo que el ejemplo que dio además es muy claro. Yo creo que se soluciona con lo que dicen por su intermedio el diputado Sánchez, porque en la redacción original habla de vida privada o intimidad. Y además yo agrego la parte final tales como aquellos, porque me resulta que al leer la redacción queda muy taxativa la redacción. Entonces, si tú le eliminas solo, queda efectivamente como una redacción taxativa. O sea, en ninguna parte sale tales como, que era la discusión que dábamos en los datos personales. Entonces, yo le agrego características físicas o morales de la persona hecho en circunstancias de su vida privada o intimidad, que además va de la mano con la redacción original de la ley como estaba, pero además porque viendo la definición se refiere a características específicas de muchas de ellas de la vida privada o la intimidad, pero de manera taxativa.
Entonces, hay otros elementos de la vida privada o intimidad que no necesariamente están acá. Entonces, por eso abro el espectro y digo vida privada o intimidad, tales como, para efectos de no circunscribirnos solamente a las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, o sea, puede ser mucho más amplio que eso, presidente. Entonces, creo que una combinación podría ser lo que dice el ministro Jackson en sus dos indicaciones, más la indicación que presenté yo, que va en la línea un poco de lo que se hablaba el diputado Sánchez. Eso. Sí. Muchas gracias, diputado. A ver, entonces, lo que usted propone, diputado Longton, es que aprobemos la letra A de la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? ¿Hay unanimidad para aprobar la letra A? Sí. Ya. La eliminación de la palabra solo. Y respecto a la B y la C, incorporar su indicación. ¿Ah? Diputado, eso es lo que está, es decir, que se rechace la B, que se rechace la B y la C del Ejecutivo. ¿No? Sí. Que se apruebe la A, ya está eliminar aprobada. solo. Que se apruebe la B, que la C se mejore la redacción, pero que se apruebe, y la C conjuntamente con la que presenté yo quedan alineadas, porque de alguna manera damos un espectro más amplio respecto de lo que significa datos personales sensibles, porque no lo circunscribimos solamente al catálogo taxativo que está establecido hoy día, sino que establecemos tales como, y hablamos de personas de características de su vida privada o intimidad en un sentido un poquito más amplio de lo que está establecido ahí. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo creo que vamos a concordar que respecto a la indicación de la letra C del Ejecutivo que dice, asimismo tendrán la condición de datos personales sensibles, los hábitos referidos a datos personales sensibles, hay un problema. Quizás no sea necesario, porque la definición... Ministro. No, sí, este no tiene... Sí. Ahí sí, ya. No, lo que yo decía, quizás para darle una vuelta, pero lo que queríamos decir es que los hábitos personales, como caen en una categoría distinta a lo anterior, porque cuando efectivamente en la numeración taxativa de origen étnico-racial, afiliación política, sindical o gremial, convicción ideológica o filosóficas, creencias religiosas, etcétera, etcétera, uno menciona ciertas cosas específicas. Cuando uno habla de hábitos, uno habla de que podría ser en cualquiera de las anteriores, uno puede tener un hábito. ¿Ya? El hábito cae en una categoría distinta a las descripciones que estábamos. Por eso cuando analizamos hábito no encajaba bien y habían algunas veces que eran hábitos referidos a cosas sensibles y por lo tanto que tenía que tener tratamiento de datos sensibles y otras veces que eran hábitos sobre cosas no sensibles. Entonces como caían en una categoría distinta, nosotros lo pusimos en un párrafo aparte, o sea, en un inciso aparte, ¿para qué? Para que se entendiera que los hábitos referidos a todo lo que dijimos anteriormente, obviamente también se tiene que tratar como dato sensible, pero quizás sea redundante, quizás no sea necesario porque cualquier tratamiento de todo lo anterior, como ya va a ser tratado como dato sensible, se entiende como obvio en la historia de la ley, o si es que hay alguna frase que ustedes crean que podemos recoger de eso, que obviamente también tiene que ser tratado como dato personal sensible, pero es un poco tautológico, como lo decían antes, es un poco recursivo, y es difícil encontrar una redacción que no mencione 2 veces la palabra dato personal sensible. Entonces, si es que nos ayudan, si es que sale una frase, o quizás si es que se deja establecido de manera bastante prístina en la historia de la ley, que esto es evidentemente lógico que lo recoge, nosotros no tenemos problema con que se saque. Personalmente, ahí tengo una diferencia con el diputado Longton. Creo que no es necesario aprobar la propuesta C del Ejecutivo, dado que la propuesta de él, cuando hace referencia a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, eso naturalmente contiene el concepto de hábitos personales sin hacer referencia a ellos. ¿Lo aprobaríamos en esos términos? Se eliminaría, a ver, se aprueba la letra B, eliminación de hábitos personales, se rechazaría la letra C, ¿ya? Y se agregaría la indicación del diputado Longton. ¿Eso? ¿Está bien? La A ya está aprobado, diputado. Más atento. Ya, señor secretario, ¿podría leer cómo quedaría? Sí. Que se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como aquellos
que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. La condición socioeconómica. Eso incorporando entonces la letra A, la letra B, elimina datos personales y la indicación de dónde tenemos. Ya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estaría todo de acuerdo? ¿Existiría unanimidad respecto? Sí, sí. Sí, hay una... Sí, cerremos esto, por favor. ¿Existiría acuerdo para dar la unanimidad? Ya. Y luego la indicación del diputado Soto. Sí. Sí, vamos a la indicación del diputado Leonardo Soto. Sí. ¿Ya es para acá? Ah, sí. La indicación de don Leonardo Soto agrega en el fondo la, presidente, dentro de los datos para que me agreguen el acuerdo de la votación. Socioeconómica también, como datos personales sensibles. Muchas gracias. El diputado Calisto está pidiendo que sea incorporado en la votación que acabamos de desarrollar. Diputado Leonardo Soto. No, presidente, la ley antidiscriminación establece que una de las maneras de infringir la igualdad ante la ley y producir discriminación tiene que ver con la condición de pobreza de las personas. Es una característica que, a mi modo de ver, eleva la medición de la pobreza a una categoría de datos sensibles y que se puede materializar y entender más claramente cuando uno se refiere a los datos de la ficha de protección social. Cuando uno establece que la situación socioeconómica es medida en nuestro país universalmente por la ficha de protección social, yo creo que queda bastante más claro que esa información, ese dato, debiera ser un dato de carácter sensible, porque no tiene que ver con los patrones de consumo o de comportamiento, sino que con una definición que es casi de la intimidad. Hay muchas personas que su condición socioeconómica la protegen ante cualquier otra circunstancia. Esta ley establece los mecanismos para que pueda ser obligada una persona o pueda circular ese dato con su consentimiento o cuando la ley lo exija para postular algún beneficio. Pero creo que nadie podría dudar que la caracterización socioeconómica de una persona en la clasificación que hace el Estado es una condición de datos sensible. Por eso solicito que se incluya la situación socioeconómica. No sé cómo habrá quedado el artículo, pero en alguna de las menciones que se aparecen ahí, tales como. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Existiría unanimidad para agregar dentro de la enumeración ejemplar que aparece en este artículo el concepto situación socioeconómica? ¿Existiría unanimidad? Ya. Sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya, tenemos. Entonces este rato por unanimidad. Sí. Pasamos a la letra I. Letra I. Veamos. Soto. Letra I. La letra I en su texto original establece fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. El texto del proyecto reemplaza esta letra I por las siguientes fuentes de acceso público. Son todas aquellas bases de datos o conjuntos de datos personales cuyo acceso o consulta puede ser efectuada en forma lícita por cualquier persona, siempre que no existan restricciones o impedimentos legales para su acceso o utilización, tales como listas de colegios profesionales, diario oficial, medios de comunicación o los registros públicos que disponga la ley. Acá hay indicación del diputado señor Leonardo Soto para suprimir esta letra, suprimir la letra I. Después de un tremendo trabajo en el Senado, donde proponen un tremendo inciso, el diputado Soto quiere eliminarlo. Explique, por favor. Escuchamos su explicación, diputado Soto. Sí, presidente. Esta ley trata sobre la protección y el tratamiento de los datos personales de todos los chilenos y chilenas.
la fuente de acceso público, evidentemente lo que permite esa sola definición en una primera aproximación es decirle a todas las empresas que tratan los datos personales o tienen negocios, lucran con ellos, etcétera, que hay una fuente inagotable de datos gratuitos de origen público. Todo lo que hoy día existe hasta antes de la aprobación de la ley van a ser considerados fuente de acceso público. Y por consiguiente nosotros vamos a vernos en el absurdo, presidente, de que se puede aprobar esta ley y va a regir para el futuro, pero todo lo que se ha acumulado en datos va a tener una libre administración, tratamiento y disposición por parte de las empresas. Junto con ello, hay varias fuentes que tienen acceso público, por ejemplo, los datos comerciales de las personas. Mire, presidente, hoy día, si uno quiere, puede tomar el computador, y yo lo desafié para que lo hagan, y coloque el nombre de alguien y póngala en un sitio que se llaman rutificadores, y le va a aparecer el root de una persona y le va a aparecer también el domicilio de la persona, que son datos de la intimidad. Yo ayer probé eso y puse el nombre del ministro en un rutificador, Giorgio Jackson, y el sistema, pero Giorgio Kenneth Jackson, y me apareció su root completo y su domicilio. No su domicilio. Bueno, eso va a ser eso va a permitir. ¿Quién dijo algo? Y vamos a ver de ahí lo voy a consultar y se los voy a dar. Entonces, lo que permite que todos esos datos que son claramente personales y muchos de carácter sensible, como los root, incluso los pusimos como ejemplo, es precisamente la fuente de acceso público. Nosotros creemos que hay que limitar esto. Este es un debate súper abierto y que me imagino que nuestros invitados podrán tener opinión también. Pero yo creo que si nosotros mantenemos la fuente de acceso público tal como viene planteado en el proyecto de ley, todos los chilenos y chilenas no van a percibir ningún cambio en la realidad. No van a percibir ningún cambio en la realidad. Y eso va a ser el gatopardismo completo de una ley que debería proteger completamente los datos personales que hoy día están con bastante desprotección. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Andrés Lonton. Esta vez, por su intermedio, no estoy de acuerdo con el diputado Soto. Yo, es más, a mí no me gusta el telescopio, yo le habría sacado el telescopio, porque si son de acceso público y no hay regulación legal y no existe restricción, ¿cómo le vamos a limitar, por ejemplo, al Ministerio Público o cualquier organismo de administración del Estado, incluso, acceder a un dato donde no hay ningún tipo de impedimento? ¿De qué manera vamos a regular aquello? Eso esa parte de la explicación por su intermedio del diputado Soto no lo entendí. O sea, si no hay regulación, si no hay impedimento legal, ¿no se podría acceder a ese dato que es de fuente pública? ¿De qué manera regulas ese acceso de fuente pública si es pública? Es decir, no está sujeto a ningún tipo de regulación. Esa es una duda que tengo, porque si es así, lamentablemente ningún organismo, incluso público, podría acceder a este tipo de información que no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, eso me parecería un exceso incluso que podría limitar cualquier tipo de investigación, incluso judicial, el día de mañana. Ya, a ver, diputado Soto. Sí, para complementar mi exposición anterior, efectivamente, al consagrar fuente de acceso público, se las libera de la regulación de la ley. Si no están contemplados, pasan a ser datos personales regulados por la ley, sin una categoría que facilite su uso, y por lo tanto quedaría sujeto a la regulación general de los datos personales, que exige que para que sean usados por esta empresa se requiera el consentimiento de la persona, y ahí hay una regulación sobre el tipo de consentimiento, cómo se expresa consentimiento, que si no hay consentimiento no lo pueda usar la empresa a menos que una ley lo autorice o que haya un interés legítimo que tenga que acreditarse, incluso defenderse ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Y eso ocurre en la medida que uno lo deja como un dato personal normal, no como una fuente de acceso público. Yo creo que ahí como que claro la parte que me quedó pendiente. Soto, diputado Leiva. Yo comparto lo que plantea porque
claramente esto, como bien dice el diputado Soto por su intermedio, presidente, es lo que siente la gente común, no los que transan datos, no los que se dedican a esto. Efectivamente, la ilustración del diputado Soto es bien atingente porque, claro, así como puede tener el RUT solo con el nombre del ministro, también con este Código de Acceso Público podría solicitar en el registro civil su certificado de nacimiento y no solo conozco el nombre de su padre, de su abuelo, su dirección y su RUT. Y por eso esos datos tienen que estar regulados. El tema que sea de fuente pública es demasiado amplio y no tiene ningún tipo de regulación. Y así no solo podría conocer solo con 2 nombres el domicilio, el RUT, sino también ingresando a estos códigos abiertos al Servicio de Registro Civil, pido un certificado de nacimiento que es gratuito y puedo conocer todo su árbol genealógico, la individualización y los RUT de todos sus hijos. Y esto no solo se aplica a un ministro de Estado, esto se aplica a un fiscal, esto se aplica a un gendarme, esto se aplica a un policía, esto se aplica a un político, y por consiguiente hay que regular ese tipo de datos. No pueden estar al libre albedrío ni tener un acceso público, porque efectivamente tú puedes tomar la rama completa de una familia y generar presiones también. Por eso debieran estar regulados, presidente. Muchas gracias. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Veo que también el Zoom se encendió de manitos arriba en esta... No, sí hay de todo. Ahí veo académicos también que están... Bueno, a ver, el Ejecutivo tomó una definición respecto a este tema, pero que está regulado en el artículo 3º que se refiere a los principios, ¿ya? En los principios, en el artículo 3º, que pueden ir a la página 18 de este comparado, en la letra B está el principio de finalidad. En esa letra, el Ejecutivo elimina los datos que provengan de fuentes de acceso público como fuente de licitud, en el fondo, que cumpla con el principio de finalidad. ¿Ya? Cuando en el segundo párrafo, en el segundo inciso dice, la aplicación de este principio no se pueden tratar los datos personales con fines distintos a lo informado al momento de la recolección, salvo que, y ahí define distintas excepciones, donde estaba incorporado las que provengan de fuentes de acceso público, y el Ejecutivo elimina esa parte porque creía que era muy amplia, precisamente para evitar lo que se está comentando acá. Pero en la parte de definiciones, nosotros no vamos a eliminar los datos de acceso público con eliminar este inciso, o sea, esta letra, ¿no? Las fuentes de acceso público existen igual. La pregunta es si es que mantenemos la referencia o no. No creo que el eliminarla acá cambie algo, para ser bien honesto, sino que el verdadero debate que usted está planteando, y que creo que es correcto el debate que plantea el diputado Soto, se da precisamente en cuando pueden ser fuente lícita para cumplir el principio de finalidad que se establece en la letra B del artículo 3º, que es donde precisamente ya entramos en materia de regulación más que de descripción. Muchas gracias, señor ministro. Este es un tema que creo que no vamos a zanjar en los 3 minutos que nos quedan, nos están llamando a votar. Yo les pido excusa a todas las palabras que están, se le encendió toda la pantalla. Vamos a sí, podrían también hacernos llegar por escrito las observaciones, pero vamos a continuar con la discusión en la próxima sesión. Así que lo siento mucho por no poder darle la palabra y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.